Vaya por delante que este módulo es totalmente opcional, es decir, aquellos que queráis aprender la herramienta ZBrush, pues oye, olvidaos de este módulo y pensadlo más como una especie de cuerpo teórico en el cual vamos a intentar abrir la mente, ¿no? Intentar vislumbrar qué es lo que hay detrás de todos esos programas de modelado 3D centrado en ZBrush. Entonces yo diría que esto es más una especie de serie de Discovery Channel, tampoco muy profundidad, pero que ya digo, sobre todo es para intentar abrir la mente. Entonces, en este primer episodio vamos a empezar a tratar el tema de la geometría, entendida como la forma en la cual establecemos, digamos, relaciones entre distintos elementos para poder modelizar en 3D nuestra realidad. Y entonces vamos a ver cómo esa geometría se trasvasa a ciertos conceptos que después manejaremos en modelado 3D. Y los primeros conceptos que tenemos que empezar a manejar son los elementos básicos, ¿no? Digamos, esos elementos que vamos a relacionar a través de distintos principios de la geometría. Al final la geometría tenéis que entender de que aunque parezca dibujo, en verdad son relaciones matemáticas. Es decir, intenta establecer esas relaciones para construir, ¿no? Digamos que esto era las matemáticas que existían antes del álgebra y el cálculo. Pero bueno, no nos vamos a meter tampoco en plan tan histórico. Entonces yo creo que lo que tenemos todo en mente es que el elemento más básico que existe en geometría, y vamos a empezar a un nivel de 2D, son los puntos. Es decir, nosotros tenemos aquí un punto, que es distinto a este y distinto a este. Lo que pasa es que estos puntos, que ahora mismo pues vemos aquí, tenemos que de alguna forma caracterizarlos para poder establecer relaciones entre ellos. Entonces, pues claro, lo primero que se nos podría ocurrir es, oye, pues mira, este se llama Juan, este se llama Pepe y este se llama María, ¿no? Entonces, claro, el problema es que, pues sí, empezaríamos a nombrar, pero habría un momento en el que pues, se nos acabarían los nombres. Tenemos que hacer alguna forma, ¿no? De poder, digamos, llamarlos, ¿no? De decir, oye, este punto es único y no hay ningún punto como este. Entonces, lo que vamos a establecer es lo que se va a llamar el punto origen. El punto origen, digamos que es el punto que establecemos como origen de nuestras coordenadas. Es decir, a partir de él, todos los demás puntos se van a llamar. A partir de, digamos que es el ancestro, ¿no? El alfa y omega de toda nuestra geometría. Entonces, ese punto, para poder ayudar a partir del concepto de 2D, dos dimensiones son siempre que vamos a tener dos ejes. En este caso, nosotros lo convencional es tener aquí un eje vertical llamado Y y un eje horizontal llamado X. Ejes que después se van a trasladar a modelado 3D, por eso digo de que nos interesa manejar estos conceptos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Juan va a tener, digamos, unos apellidos. Sus apellidos van a ser X1 e X1, o si queréis llamarlo, Juan X1, Juan Y1. Lo mismo va a ocurrir con Pepe. Va a tener sus apellidos y lo mismo va a ocurrir con María. Va a tener sus apellidos. Si os fijáis, dos puntos, si no ocupan el mismo espacio, van a tener distintos apellidos, obligatoriamente. Entonces, eso es lo importante. Un punto va a ser único. Este Juan va a ser único porque tiene unos apellidos únicos. Por lo tanto, ese concepto de geometría, que es el punto, nosotros lo transformaremos en modelado 3D al concepto de vértice. Y esto es importante. Un vértice va a ser siempre adimensional. Adimensional es lo que estamos hablando. No vamos a poder movernos. En el momento en que nosotros, ese punto, esa posición, nos moviéramos un poco, ya deja de ser Juan. Por lo tanto, no tiene ninguna dimensión porque es exacto. Digamos, no va a tener dimensión, no por nada, sino porque no podemos movernos. En el momento en que nos movamos un poco, hemos abandonado ese punto. Entonces, repito, como geometría, al final lo que nos importa son las relaciones más básicas que podemos tener entre puntos, digamos que sería la distancia, ¿no? Sería establecer una línea entre ellos. Fijaos que una línea, en verdad, teóricamente, sería infinita. Nosotros tenemos una línea en esa dirección, igual que ocurre con los ejes, son infinitos. Pero al unir dos puntos, nosotros tenemos muy marcado, ¿no? Inicio y final. Por lo tanto, esto, lo que es este trozo de la recta, es lo que conocemos como segmento. Y un segmento a nivel de modelado 3D va a ser lo que se llama arista. Una arista que además va a tener una dimensión. Al contrario que los vértices, que son adimensionales, aquí sí que podemos movernos, ¿entendéis? No podemos movernos a lo ancho porque esto digamos que es como un bordillo, ¿no? Vamos ahí en la cuerda floja. Pero podemos movernos en esa dimensión. Podemos ir desde Juan hasta Pepe. Además, fijaos que una arista
siempre va a tener dos vértices. Es decir, si nosotros aquí, por ejemplo, apareciera Luis, nosotros no tendríamos una arista, tendríamos dos. ¿Entendéis? Aunque parezca una recta, tendríamos dos segmentos, por lo que repito, porque un segmento siempre va a venir determinado por dos puntos. Lo mismo, una arista siempre va a venir determinado por dos vértices. Esto es muy importante tenerlo ya en mente. Entonces, además, fijaos que aquí está María, ¿no? Está la pobre muy aburrida y dice, oye, yo también quiero jugar con el resto. Entonces, lo que podemos hacer es directamente, pues dibujar aquí otro segmento que una a Pepe con María y otro a Juan con María. Perfecto. Fijaos que ahora nosotros de repente, como tenemos tres puntos unidos con tres segmentos, nos aparece aquí una zona, ¿no? Que decimos, oye, aquí esto es casi como si fuera una parcela. Hemos establecido aquí, digamos, las paredes, los límites de nuestro terreno y aquí tenemos un terreno. Bien, esto es lo que conocemos como, a nivel de geometría, como polígono. Fijaos que en este caso es el más básico, que sería un triángulo. Y esto hay que insertárselo porque el tema de que lo más básico sea un triángulo, después ya veremos que es muy importante a la hora del modelado 3D. Entonces, el concepto de polígono, al hablar de modelado 3D, es lo que conocemos como cara. Cara, que además va a tener en este caso, pues dos dimensiones. Y esto se hace evidente en el momento en que vemos que ahora podemos estar circulando, ¿no? O sea, podríamos movernos en las dos dimensiones, en los ejes Y y X. Por eso siempre la cara va a tener esas dos dimensiones, porque repito, es el traslado del polígono. Entonces, si tenemos esto claro, el concepto del 3D es simplemente el añadirle una variante más. Es decir, cuando nosotros pasamos de ese 2D al 3D, lo que hacemos es que los ejes Y y X, que son lo que definía un plano, es decir, estábamos trabajando en el papel, nosotros le metemos un eje Z. Y repito, esto es convencionalismo porque después veremos que cada uno de los programas, los ejes los pone de una forma o de otra, pero lo importante es eso, simplemente es como toda esa, vamos, yo creo que todo el mundo ha visto esas isometrías, etcétera, que al final lo que hacen es que cogemos dos ejes e incorporamos un tercero que digamos que es lo que le da profundidad. ¿Y esto qué quiere decir a nivel de esos elementos básicos? Que ahora, aparte de esto, imaginaos que por ejemplo, aquí tenemos, vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí nos vamos a comer un poquito de espacio, pero bueno, tampoco pasa nada. Vamos a ver, así. Lo voy a hacer así, para que nos quepa. Fijaos que ahora, pues hagamos algo pues un poquito más complejo. Digamos que ahora tenemos una relación entre cuatro puntos, ¿no? Por lo tanto, lo que tendríamos en vez de un triángulo, tendríamos un cuadrado. Perfecto. Repito, esto si dibujara bien estaría perfecto. Pero entendemos, ¿no? Digamos que aquí está el punto, esta vez lo vamos a llamar 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Entonces, si ahora nosotros incorporamos esa dimensión Z, Y y X, nosotros digamos que en vez de estar aquí, podríamos moverlo y que aquí hubiera otros cuatro puntos. Así, así y así. Que en este caso, pues vamos a llamarlos 5, 6... Espérate, voy a incluso a cogerlo con distinto color. Vamos a llamarlo 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Entonces nosotros podríamos hacer línea, ¿no? Entre el 1 y el 5. Por ejemplo, podríamos hacer así. Podríamos hacer así, así, así y así. Es decir, establecer líneas entre todos. Fijaos que nosotros a nivel visual, ahora esta línea, estas tres, quedarían, es lo que el convencionalismo de cogerlo en torno a lo que es la línea discontinua, porque está oculta. Digamos que lo vemos al otro lado. Muy bien. Algo de este estilo. Fijaos que ahora lo que tenemos es que hemos pasado de un cuadrado a lo que sería un cubo. Es decir, nosotros ahora tenemos este cubo. Perfecto. Quiere decir que al incorporar una tercera dimensión y que los puntos no todos estén en el mismo plano, en ese plano 3D, esto es lo que vamos a conocer, en vez de como polígono, vamos a conocer como sólido 3D. Y esto, a nivel de modelado 3D, es el concepto de malla. Esto van a ser nuestros objetos 3D. Siempre vamos a tener mallas. La única diferencia es que puede ser una malla abierta
Es decir, que por ejemplo, alguna parte del cubo, digamos aquí, hemos quitado, es decir, que tenemos una caja abierta o cerrada. Ya digo que eso veremos las diferencias, ya con más tranquilidad, pero normalmente nosotros siempre intentaremos que nuestras mallas sean cerradas. Y fijaos que una malla siempre va a tener tres dimensiones. Es decir, nosotros estamos llegando al concepto de modelado 3D en el momento en que llegamos a la malla. Esa malla va a ser lo que conforme todos nuestros objetos 3D. Siempre lo que llamaremos después malla abierta, malla cerrada y después podremos llamar también malla continua. Es decir, que todos los puntos tú puedas ir desde el punto 1 al punto 8 sin problemas, puedes ir a través de distintos, o discontinua. Es decir, que por ejemplo del punto 1 al 8 no haya ningún camino, de repente nos falten algunas líneas. Entonces, repito, estos son los elementos más básicos, con esto en mente es donde ya vamos a poder empezar a construir distintos conceptos y ya a partir de ahora, en el siguiente dos episodios, iremos viendo cómo vamos estableciendo esos elementos, ¿no? Y esas relaciones ya dentro de ZBrush. Ya vamos a ir saltando, ¿no? Entre esta pizarra, digamos, más teórica y un elemento práctico que es ZBrush.